Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy, como ideólogo del movimiento de internautas, que esperamos que ustedes se unan, les invito a reflexionar sobre lo que ya antes hablé, lo que es la sucesión de Lenin Moreno, y que esta sucesión de Lenin Moreno viene ya planificada y que el sucesor, como lo he señalado, es el coronel Luis Hernández. El coronel Luis Hernández, desde el punto de vista de persona, de militar, es un coronel brillante, es un militar brillante, lo fue siempre. Aquí tengo su libro, Por Honor, y para decirles a ustedes que fuimos amigos y que yo lo aprecio mucho como persona y como militar, me lo dedicó a mí. Cuando nosotros analizamos cuáles eran los niveles de estudio, la capacidad de él, se formó así como se formó en la Universidad de Illinois, Rafael Correa. Él se formó en algo que es mucho más alto que la Universidad de Illinois desde el punto de vista militar, en el Colegio Real de Londres. Esto es una Academia Militar Real de Londres. Es la segunda academia después de West Point más prestigiosa del mundo. Y si nosotros vemos cuáles son las calificaciones de Luis Hernández, las tenemos aquí. Luis Hernández tenía 20 en todo, pero en todo. Es un tipo súper dotado, prácticamente 20 en todo. Era el mejor estudiante de todos los tiempos del colegio militar. No estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿cómo un hombre tan brillante terminó siendo un sicario político de Lenín Moreno? ¿Cómo mi amigo terminó siendo un individuo que le metió mano al Consejo Nacional Electoral, al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías, a la Superintendencia de Comercio Justo, a la Superintendencia de Telecomunicaciones? ¿Cómo él se prestó para eso? Para entender el proceso, tenemos que entender qué es lo que nos unió y qué es lo que nos separó a los dos. Lo que nos unió a los dos fue el momento en que primero el general José Gallardo entra a colaborar conmigo y yo con él para hacer una fundación en la cual protegíamos la biodiversidad, la diversidad cultural y la salud en el Ecuador. Y trabajábamos desarrollando el turismo comunitario y yendo a las comunidades que tenían parques protegidos y una gran trascendencia cultural para organizar hacia esas comunidades el turismo. Teníamos una influencia en 14 provincias y en 10 áreas protegidas. En ese momento, el general había dejado de ser el ministro de Defensa, fue candidato a las elecciones, él perdió ante Abdalá Bucaram, luego luchó contra Abdalá Bucaram, se subió en la famosa camioneta y se consiguió la destitución de Abdalá Bucaram. Cuando fue candidato a la presidencia, yo lo apoyé, y cuando le tocó luchar contra Abdalá Bucaram, yo también salí a luchar, no apoyándole a él, independientemente, estaba con los de Radio La Luna, que eran mis amigos, y luchamos contra Abdalá Bucaram. Pero luego, mi general José Gallardo fue perseguido políticamente porque estuvo en la guerra del Cenepa y contrató para esa guerra, era el ministro de Defensa, compró armas argentinas, y estas armas argentinas se habían declarado que eran armas ilegalmente adquiridas, lo cual significó a Menem la cárcel, pero a él no tenía por qué pagar
porque en ese momento se necesitaba armas para defender Ecuador y había un estado de emergencia. Entonces él no cometió ningún delito, ni tampoco usufructó ni ganó nada. Siempre lo acompañé durante todos esos juicios. Cuando era ministro de Defensa, su mano derecha era el coronel Luis Hernández, que había estudiado en Inglaterra y dominaba muy bien el inglés. Además, había formado un batallón, una brigada especial, los Ibias, en la Amazonía, y fue luego comandante en jefe, comandante de guerra del terreno en la zona de los Ibias, en la zona de los Shuar. Utilizando los mismos Shuar, logró un interesante victorias y logró atemorizar al ejército peruano que había invadido o estaba en la zona de conflicto entre Ecuador y Perú. Después de eso fue nombrado héroe nacional y pasó a ser inclusive profesor de estrategia militar de la Universidad Católica. Los dos, junto con el general José Gallardo, estábamos vinculados porque él hacía ecoturismo comunitario, no de turismo comunitario, ecoturismo en el Parque Cuyabeno, donde tiene unas cabañas, y allá iban también a parar los voluntarios que nosotros enviábamos a las comunidades para hacer levantamiento fotográfico, promoción, etcétera, etcétera, de las áreas protegidas del Ecuador. Y trabajábamos con nuestro querido amigo Lucho Hernández. Pero llega quien nos separa. El que nos separa es León Roldós. León Roldós se une al general José Gallardo cuando nosotros lo defendíamos al general Gallardo porque primero Lucio Gutiérrez lo metió a la cárcel, lo metió en una prisión militar, en un cuartel militar, y luego lo hizo prisión domiciliaria. Es decir, comenzó la persecución de Lucio Gutiérrez al general José Gallardo. A su vez, Lucio Gutiérrez, al más brillante oficial que tenía el ejército ecuatoriano, no le permitió llegar a ser general. Y esto nos obligó a luchar a Lucho Hernández y a mí contra Lucio Gutiérrez. Cuando se dio el movimiento de los forajidos, nosotros mismos fuimos los que salíamos a recoger las firmas, diciendo: cada firma es un clavo en la bota del dictócrata. Y así recogimos firmas para comenzar lo que sería más tarde el movimiento de los forajidos y el fin de la Pichicorte. Era una lucha contra una Corte Suprema que estaba en manos de un partido, el MPD, que se había aliado con el gobierno de Gutiérrez. Y por eso no salían las universidades estatales a protestar y salían solamente las universidades privadas, la San Francisco, la Católica y la SEC. Con ellos protestábamos en las calles y había un movimiento que se llamaba Ruptura 25 que se origina, y de esa manera comenzamos la protesta. En el proceso de la protesta, cuando ya cae Gutiérrez, viene la campaña electoral para unas nuevas elecciones y nosotros decidimos apoyar a Roldós. Pero Roldós, y además Lucho Hernández y yo estuvimos juntos en la famosa golpiza de Roldós y lo protegimos de ser asesinado por los estudiantes del colegio Odilo Aguilar y los estudiantes de la FEUE cerca del estadio universitario. A puñete limpio lo defendí, me quedé solo defendiéndolo hasta que yo, Lucho Hernández, con otras mujeres nada más, y él y yo logramos sacarle con vida de la universidad al Parque Metropolitano. Esto nos unió, nos hizo sentir que los dos teníamos un propósito común y éramos un espíritu de valor, de valentía. Pero León Roldós era un individuo que estaba vinculado a la banca. Recordemos que en el Congreso en la Asamblea de 1998, una nueva constitución hecha precisamente por él
y otros más, entonces ilustres del Ecuador, permitió a la banca el saqueo y mediante los autopréstamos que se hacían del dinero de los depositantes. Luego fue el defensor de la banca, pero cuando llegó a Quito, él simplemente fue el abogado defensor del general José Gallardo, y por eso nos vinculamos. Pero León Roldós era un individuo traidor a lo que era la orientación política de su hermano, que estaba a favor del movimiento sandinista, que estaba a favor de la independencia de Nicaragua, que se atrevió a decir manos sucias fuera de Nicaragua oponiéndose a los Estados Unidos, y que proponía la democratización del poder. Él, León Roldós, era por el contrario un recadero de la oligarquía de Guayaquil que reunía en el Hotel Swiss Hotel a los más ricos de Quito para que lo apoyen en una campaña, y comenzó a reciclar basura política. Todos los candidatos que él ponía para las elecciones eran basura política, y se lo dije. El último día de campaña en Muisne me preguntó si él llegaría a la segunda vuelta electoral. Le dije, tú no vas a llegar ni siquiera al cuarto o quinto lugar, porque tú has reciclado basura política. Pero el peor error que cometiste fue haberle sacado al general José Gallardo, y el peor error que cometiste fue haberlo sacado al general José Gallardo, que era tu candidato a la vicepresidencia, no de una forma normal, sino humillándolo delante de toda la gente en una reunión que habían centenares, casi más de 200 personas en el edificio Jaramillo Arteaga al frente de la Alameda. ¿Y por qué lo humilló? Porque el general José Gallardo había cumplido con un deber familiar, que fue acompañar al notario de Machala, que era primo de su mujer, al funeral. Él se sentía vinculado familiarmente, no por otra razón. Y por esa razón fue sacado. En ese momento, Lucho Hernández, el general José Gallardo y yo nos separamos. El general José Gallardo, al quien yo le acompañé y le recomendé que no se postulara a candidato a la vicepresidencia, porque ya presumía que iba a perder Roldós, y le dije, usted no arriesgue su nombre en este momento. Se separó, ya no se desvinculó de todo el trabajo que hacíamos por el ecoturismo, y también de nuestros ideales políticos. Yo me fui a Esmeraldas a hacer un movimiento que se llama VEO, Veedurías Educativas Ambientales, y recoger firmas para participar en la Asamblea Constituyente, para hacer la Constitución. Y perdí, no pude reunir lo suficiente número de firmas, no pude participar. Tenía mi propia idea de que había que luchar contra los partidos políticos y crear no ciudadanos, sino personas. Este concepto lo tenía ya desde ese momento. Lo había comenzado a mencionar y repetir al general José Gallardo y a Lucho Hernández desde 1995. Lucho Hernández, en cambio, continuó con León Roldós, y Lucho Hernández llega a la Corte Constitucional porque León Roldós le recomienda, y León Roldós logra meterse en la Contraloría para hacer la persecución a su enemigo, al que lo derrotó, a Rafael Correa, con quien era enemigo tanto él como su hija, como su sobrina, a través del diario El Universo y del diario El Comercio. Lucho Hernández llega a la Corte Constitucional, y en la Corte Constitucional cumple su misión, la misión de terminar con el correísmo. Yo, que soy un ferviente seguidor de Rafael Correa y que creo en él, pues me encuentro en la otra línea, y ahora dos amigos nos encontramos enfrentados
porque el que nos separó fue León Roldós y Lenin Moreno. Muchas gracias.